Muy buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Iglesia Palabra de Vida. Miren, es para mí una gran bendición estar con ustedes en esta tarde. Traigo un afectuoso saludo de nuestra congregación Comunidad Cristiana, así que reciban el saludo de una vez de parte de nuestra iglesia. Hace 25 minutos estaba todavía allá y lo último que les dije es, por favor, levanten sus manos porque voy a llevar un saludo de ustedes y no quiero estar mintiendo. Así que, de verdad, la iglesia completa les mandó un saludo a cada uno de ustedes. ¿Y me puedo llevar un saludo de ustedes de vuelta para el próximo domingo? Amén. Miren, es hermoso poder recordar que estamos unidos en un mismo espíritu. Recordar que nosotros servimos a un mismo Señor y que todos juntos damos la gloria a su nombre, cada uno en sus propias comunidades. Es importante saber que no somos comunidades aisladas, sino que somos, como algo que repetimos en nuestra comunidad allá cristiana todos los domingos, somos una familia. Donde quiera que nos estemos reuniendo, somos una sola familia. Aprovecho para agradecerle al pastor Eric la invitación y el valor que tuvo para invitarme aquí a predicar. Vamos a ver si es la primera o la última de una vez, o primera y última. Deseo que hayan pasado una muy bonita Navidad y que el gozo de Cristo esté morando en cada uno de sus corazones, y que este año que viene, que este año que está empezando, esté colmado de bendiciones para que cada uno de ustedes también pueda ser de bendición para otras personas. Quiero empezar con una exhortación muy sencilla, y es que los quiero exhortar a que busquen el rostro de Dios a cada momento en este año. ¿Qué significa esto? Que en cada decisión que ustedes den, a cada paso que ustedes estén caminados, busquen la voluntad de Dios para que todo lo que ustedes hagan sea para la gloria única de nuestro Dios y nuestro Señor. De mi parte, sepa que es un privilegio estar con ustedes compartiendo el espíritu de su palabra, esperando que sea el Espíritu quien nos guíe a través de su palabra, buscando el consejo divino de nuestro Dios. Según me contó el hermano pastor Eric, ustedes están estudiando el Sermón del Monte, han estado predicando acerca del Sermón del Monte, y él me asignó este hermoso pasaje que leímos el día de hoy. La cristiandad en general ha quedado siempre fascinada con el Sermón del Monte, porque de una manera bastante asombrosa refleja mucho lo mismo que sucedió cuando Moisés estaba entregándole allá en el monte la primera ley que Dios entrega al pueblo. Dios llamó a Moisés, sube al monte para recibir la ley, y esa ley era el pacto que iba a definir la identidad del pueblo de Israel como una nación santa, apartada para Dios, apartada para su gloria. Y ahora en el Sermón del Monte nosotros vemos a Jesús subiendo también a un monte, evocando el mismo suceso. Pero aquí no simplemente está entregando una nueva ley, Él está revelando el corazón de Dios y el propósito eterno a través de la ley. Así como la ley en Sinaí fue dada para guiar al pueblo en este pacto con Dios, el Sermón del Monte nos guía a vivir como ciudadanos del reino de Dios. Eso es lo que nosotros somos, ciudadanos del reino de Dios. Y en ese sermón, aparte de muchas cosas, Él nos llama a reflejar su justicia, a reflejar su gracia y a reflejar su amor. Y de eso trata su hermoso sermón. Jesús, el Hijo de Dios, nos enseña no solo qué es lo que debemos hacer, sino que nos está enseñando quiénes debemos nosotros ser como ciudadanos del reino. Nos llama a una vida transformada desde el corazón, una vida que solo es posible mediante la gracia de Dios y el poder de su Espíritu Santo. Así que dentro de esa idea, tomemos en mente, yo no suelo seguir leyendo verso por verso, pero creo que se leyó muy bien la palabra de Dios en esta mañana. Manténganla abierta para ir siguiendo ustedes mismos la historia. Quiero, sí, antes de empezar, hacer una pequeña oración. Padre Santo, hoy cuando abrimos tu palabra, te agradecemos porque es esto lo que venimos a escuchar. No venimos a escuchar las palabras de una persona que se sube a un púlpito para hablar. Venimos a escuchar el consejo de tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Que entendamos tu palabra, que la guardemos en nuestro corazón y sobre todo que al salir de este lugar nos atrevamos a vivir por tu palabra. Cristo es tu palabra. Yo también, Padre, te ruego por mí, para que al abrir mi boca yo pueda hablar con denuedo y valentía el misterio del Evangelio de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén.
Primero, soy guatemalteco y en Guatemala la gente piensa que yo hablo muy rápido. Y de verdad hablo rápido. Así que me perdonan si por un segundo se pierden de la atención. Intenten seguirme las palabras. Voy a intentar calmarme lo más que puedo, pero a veces me emociono un poco y cuando siento estoy tirando 400 palabras por minuto. Así que vamos a intentar caminar con esto juntos. Quiero empezar con una pequeña definición. La Real Academia Española define juzgar como a formarse una opinión sobre algo, sobre alguien. Juzgar significa evaluar, significa considerar, significa analizar algo para luego emitir una opinión, emitir una conclusión o emitir un juicio. Eso es juzgar. Con esa definición quiero que regresemos al texto. Mateo 7:1 dice, no juzguen para que no sean juzgados. Según el doctor Eric Bargerhoff, este verso que acabamos de leer es uno de los versos más malinterpretados y más mal utilizados de toda la Biblia, tanto por cristianos como por no cristianos. Este versículo se utiliza a menudo como una barrera, como una coraza para decirle: usted no tiene derecho a emitir opinión sobre lo que yo estoy haciendo. Usted no tiene por qué hablar sobre lo que yo estoy diciendo. Al fin y al cabo, todos somos pecadores, así que no diga nada. La mayoría de las veces cuando escuchamos que alguien nos dice algo de esto, lo que nos está diciendo es: tú no puedes decirme nada. La Biblia misma dice: no juzguen para que no sean juzgados. Otras veces, probablemente con buena intención, escuchamos decir: pobre, no hay que decirle nada, porque recuerden que la Biblia dice: no juzguen para que no sean juzgados. Y suena correcto, ¿no? Al fin y al cabo, todos somos pecadores, en eso no hay ninguna discusión. Segundo, ¿qué más podemos decir si dice literalmente ahí: no juzguen para que no sean juzgados? ¿Qué más? Yo he escuchado a algunas personas que dicen: ¿qué parte del no juzguen no entienden? Así que si ustedes han entendido esto, creo que ya podemos cerrar la Biblia y este sería por mucho el sermón más corto que ustedes han escuchado aquí en este lugar. Sin embargo, el problema es que Jesucristo mismo dijo en otra oportunidad: no juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Entonces, cuando escuchamos esto, tenemos que preguntar: bueno, ¿o juzgamos o no juzgamos? ¿Qué es lo que Dios nos está pidiendo? El apóstol Juan en su primera epístola también nos exhorta: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben. Y este prueben es lo mismo: analicen, piensen, juzguen, formen un criterio, porque hay muchos falsos profetas que han salido al mundo y hay muchos espíritus que están allí tratando de confundir a la iglesia. Primera de Juan, capítulo 4:1. El escritor de Hebreos también, hablando sobre la madurez espiritual, dice: pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos bien ejercitados para discernir. ¿Qué es discernir? Juzgar, para tomar una decisión entre lo que es bueno y lo que es malo. Hebreos 5:14. Y en Mateo 7:20, unos solo versos más adelante de lo que estamos leyendo, él dice: por sus frutos lo conoceréis. Lo cual es un llamado también a evaluar, ¿qué cosa? Las acciones y los frutos de una persona para ver cuál es su carácter, para entender cuál es su fe. ¿Cómo le llamamos a todo eso que estamos diciendo ahorita? Juzgar. Dios nos pide que nosotros aprendamos a emitir un juicio. El sabio Salomón también hace un llamado en Proverbios capítulo 2 versos del 3 al 5 a buscar la sabiduría, a pedirle a Dios inteligencia, a buscarla como algo que es más preciado que el oro para, ¿cuál es el objetivo? Poder discernir. ¿Y qué significa discernir? Formarse una opinión, formarse un juicio entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Con qué propósito? Para entender el temor del Señor. Así que no juzguen para que no sean juzgados. No puede ser un llamado a no hacer ningún tipo de discernimiento, a no hacer ningún tipo de juicio, incluso moral, sobre la conducta de los demás, ni evitar llamar la atención a alguien cuando está actuando fuera de lugar, cuando está actuando incorrectamente. Piensen un segundo. Jesús en Mateo 18 nos exhorta y nos dice: si tu hermano peca,
Eso ya implica que tenemos que discernir sobre una persona está haciendo algo bueno o algo incorrecto. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a un hermano. Y si seguimos leyendo todo el resto hasta el verso 17, nos damos cuenta que no hay nada más que todo un proceso que incluye en esencia la idea de juzgar a nuestros hermanos con un justo juicio. Entonces, después de considerar un poco, tenemos que emitir un pequeño juicio. No juzguen para que no sean juzgados, no es una prohibición para ejercer nuestro buen juicio, incluso para reprender a alguien cuando está actuando incorrectamente. Así que me temo que el sermón no podía concluir tan rápido. Vamos a tener que regresar al pasaje y poner un poco más de atención para tratar de descubrir el corazón de esta hermosa sección del Sermón del Monte. Porque definitivamente eso de no juzguen para no sean juzgados no es una prohibición a juzgar. Hay algo más que tenemos que encontrar en este pasaje. El gran reformador Juan Calvino decía lo siguiente: casi no hay una persona que no sienta cosquillas, que no tenga comezón por investigar los defectos de las demás personas. Y a esto yo podría añadir, sin temor a equivocarme, que junto con ese mal de tratar de buscar los errores de las demás personas, casi siempre hay otro mal que lo acompaña. Y es que mientras nosotros somos severos con los demás, con los errores que las demás personas cometen, nosotros solemos ser demasiado indulgentes con nosotros mismos. No le perdonamos nada a nadie, pero queremos que a nosotros nos perdonen todas nuestras faltas. Somos rápidos para condenar a los demás, pero somos muy lentos para reconocer nuestros propios errores. Un par de ejemplos. Si alguien llega tarde a una reunión, nosotros etiquetamos a esa persona de irresponsable o desorganizado. Sin embargo, cuando somos nosotros los que llegamos tarde a un lugar, nosotros encontramos rápido una excusa. Ay, perdón, hermano, es que el tráfico estaba complicado, estaba difícil. Tuve un día muy difícil o se me olvidó, he estado con mucho estrés, así que perdónenme. Si alguien, por ejemplo, nos llama por teléfono y olvidamos devolverle la llamada, asumimos simplemente lo que pasa es que no le importo a esta persona. Por eso es que no me devuelve la llamada, por eso es que no me devuelve el texto. Pero si somos nosotros quien olvidamos devolver la llamada o devolver el texto, nosotros rápido decimos, perdón, no tuve tiempo, solo fue un descuido. Incluso a veces justificamos nuestra actitud diciendo algo, yo no sé por qué esta persona no entiende que no fue por maldad, simplemente creo que él es un egoísta y él piensa que el mundo está alrededor de él. No comprendo por qué no entiende que yo no le pude devolver la llamada solamente porque no tuve tiempo. Del mismo modo, cuando nosotros vemos a alguien reaccionar de forma explosiva, de manera impulsiva, nosotros rápido decimos que es un inmaduro, que es un descontrolado, que no tiene carácter correcto. Sin embargo, cuando somos nosotros los que perdemos la paciencia, nosotros decimos rápido, que tuve un mal día, perdónenme, me provocaron. Cualquiera hubiera reaccionado de la misma manera si hubieran estado en mi lugar. ¿Saben cuál es la realidad? La realidad es que somos rápidos para señalar los errores de los demás y al mismo tiempo somos expertos en justificar nuestros propios errores. Esto es tan universal y es tan antiguo como la humanidad misma. Desde las primeras sociedades nosotros encontramos el principio que nosotros conocemos como la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Y esto está presente en casi todas las civilizaciones antiguas. Por ejemplo, el código de Hammurabi establecía que si un hombre le sacaba un ojo al otro, él debía de perder también su propio ojo. Y si le reventaba un diente a una persona, debían de quebrarle el mismo diente que él había hecho quebrarle a la otra persona. Los asirios también tenían leyes similares. Si una persona mutilaba a alguien, la ley asiria exigía que la misma mutilación se le hiciera a la persona que le había causado el problema a otro. Y este principio estaba presente con los egipcios, con los hititas, con la ley griega antigua y también estaba en la ley hebrea.
Ustedes recordarán, Dios inspiró a Moisés a dejar el mismo registro en la Torá, nuestro Antiguo Testamento, como un reflejo del anhelo de buscar justicia en las relaciones humanas. O sea que esa ley de ojo por ojo y diente por diente es para tratar eso de que quitar ese desbalance de que soy bueno con él pero malo con el otro. No, trataba de ser lo más justo posible. Sin embargo, Jesús, cuando elude esta ley, lo hace no para aprobar la ley ni para apoyarla, sino para denunciarla. En lugar de enfrentarse él al castigo, Jesús dirige la atención al corazón de quien juzga. La medida que usen para medir, les dice luego en Mateo 7, verso 2, es la misma que se va a utilizar cuando los midan a ustedes. Esto es una llamada de atención, porque en otras palabras les está diciendo, tengan cuidado porque mientras más severos sean con los demás, más severos van a ser con ustedes cuando les toque ser juzgados. Eso es lo que Jesús les está diciendo allí. Esta es otra realidad. Todos vamos a ser juzgados en algún momento. Y aquí no me refiero al juicio eterno. Hablo de este mundo, hablo de las realidades de este mundo. Todos llegará un momento, seremos juzgados por algo que hicimos. Y déjenme completar esta verdad con un hecho ineludible de la Biblia, de la vida. Como seres humanos fallidos que somos, pecadores que somos, vamos a lastimar a otras personas. No piense que usted no lo va a hacer o que no lo ha hecho. Lo más probable cuando usted voltea a ver su vida, esto lo ha hecho usted un montón de veces. Usted ha lastimado a otras personas. Usted ha cometido errores. Usted ha ofendido. Hemos mentido. Hemos defraudado. Muchas veces intencionalmente. Y no hablo de antes de ser cristiano, hablo de ahora que somos cristianos. Hemos ofendido, hemos maltratado, hemos mentido, hemos cometido errores, hemos hecho un montón de cosas que se supone que no deberíamos estar haciendo, pero lo hemos hecho. Muchas veces con toda intención, otras veces sin querer queriendo, pero lo hemos hecho. Y si hemos sido demasiado severos juzgando a otras personas, cuando nos toque el turno, no van a tener compasión y nos van a juzgar igual o más severo. Pero Jesús no se queda allí. Jesús da un paso más allá. Denuncia este proceder no solo por el peligro de ser juzgados con igual o mayor severidad, sino porque este tipo de actuar refleja un corazón que es hipócrita. Para dejarlo claro, utiliza una exageración para que todos lo puedan entender. ¿Cuál es la exageración que él utiliza mientras está dando esta enseñanza? ¿Cómo te atreves a hablar de la mota de polvo que hay en el ojo de tu hermano cuando tú tienes una estaca metida en tu ojo? La intención es clara. La hipocresía se encuentra en que somos prestos, somos severos en juzgar el pecado de otros y al mismo tiempo creemos que nuestra vida es clara o que tal vez nuestros pecados son pequeñitos y que no vale la pena hablar de ellos, pero lo que está haciendo el hermano, eso sí es tremendo y eso sí es difícil de juzgar. Creemos que tenemos la capacidad de juzgar y hasta de condenar a las personas delante de Dios por el pecado que los otros cometen, pero al mismo tiempo ignoramos intencionalmente o a veces simplemente porque no queremos ver nuestro propio pecado y nuestros propios errores. Recordarán ustedes el dicho de nuestros abuelos que decían: nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Es cierto, todos cometemos y todos tenemos errores. Y cuando tratamos de juzgar a alguien más, solo lo podemos hacer de una manera. O lo hacemos pensando que nosotros no tenemos errores o pensando que los nuestros son los más pequeñitos comparados con los que los demás cometen. Y lo que Cristo está diciendo desde ese pasaje es: esto es hipocresía. Usted no puede pararse como juez y pensar que alguien es malo sin antes haberse sentado a ver su propia vida y darse cuenta que usted también es un ser fallido. Es una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Significa esto que no debemos ayudar a quitar la mota de los ojos de nuestros hermanos? Cuando un hermano está teniendo algún error en su vida, ¿significa que no debiéramos hacer nada?
De ninguna manera. Como ya mencionamos hace un ratito en Mateo 18, se nos recuerda que en la comunidad de fe, es decir, en esta iglesia local, todos tenemos responsabilidad no solo de quitarnos las motas de nuestros ojos, sino ayudarnos a sacarnos las estacas que tenemos metidas en nuestros propios ojos. Repito una vez más, somos seres fallidos, somos seres pecadores, ofenderemos y seremos ofendidos. Y Dios nos ha dejado la responsabilidad a la comunidad para aprender a lidiar con el error y el pecado. O sea que sí tenemos que hacerlo. Pero ¿cómo? Eso es lo interesante que Cristo está explicando acá. Para poder hacerlo, primero nos tenemos que sentar en la silla de la humildad. ¿Y qué significa sentarse en la silla de la humildad? Es reconocer nuestra propia maldad, de la cual nadie se escapa, y lidiar personalmente con nuestro propio pecado. Yo tengo que aprender a sentarme por un segundo y reconocer, yo también soy malo. Yo también cometo pecados. Yo también me equivoco. Y cuando nos damos cuenta de eso, tenemos que empezar a trabajar con ello. Y a veces pedir ayuda cuando sea necesario y caminar en arrepentimiento. ¿Saben qué es caminar en arrepentimiento? Es hacer todo lo posible por no hacer de nuevo el mismo error y tratar de enmendar el error que nosotros hemos cometido. Solo cuando estemos comprometidos nosotros con eso, entonces vamos a estar preparados. Ojo con esto, no para condenar a las demás personas, no para condenar el error o el pecado de otros, sino para ayudar a nuestros hermanos y prójimos a encontrar la libertad de sus propios errores y de sus propios pecados. Porque al fin a eso es lo que estamos llamados. No a juzgar para condenar, sino a entender cuando hay error en medio de la comunidad para juntos sacarnos las motas y sacarnos las vigas que tenemos atravesadas en nuestro propio ojo. Y aquí me voy encaminando al final del sermón. Me gusta predicar media hora más o menos, así que ya voy para el camino del final. En esta sección de la Escritura, como ustedes ya saben, que es parte del Sermón del Monte. Y el Sermón del Monte, les decía al principio, es como la constitución, la justicia, la ley, la nueva justicia que Dios demanda en su reino. Y esto nos debe llevar a reflexionar este pasaje completo, lo que hemos leído hoy, en el contexto del reino de Dios. Y el reino de Dios tenemos que entender que está marcado por algunas características. Y unas características que están en todas las relaciones del reino de Dios es el amor, es la justicia, es la misericordia. Al inicio del Sermón del Monte, Jesús declara, bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. ¿No les suena contrario a lo que está diciendo acá? El que juzga va a ser juzgado. Pero empieza hablando el Sermón del Monte, el que es misericordioso tendrá misericordia. Y tan solo unos versos más adelante, en el mismo capítulo 5, ustedes dicen, ustedes han oído que se diga, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y sobre buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Y más adelante, en el capítulo 6, cuando Jesús enseña cómo orar, nosotros recordamos que Él nos decía en el Padre Nuestro, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Porque si ustedes perdonan a los demás sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará las transgresiones. Sean misericordiosos, recibirán misericordia. Traten de ser abusivos en su juicio, ustedes también serán juzgados. Estos pasajes forman el núcleo de las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte sobre cómo deben vivir los ciudadanos del reino de los cielos.
Jesús nos llama a un estándar radical de misericordia, de amor y de perdón que refleje el carácter de Dios y manifieste el corazón del reino de los cielos. Este reino que se presenta como la nueva realidad inaugurada por Cristo Jesús. Ese reino no está marcado por un juicio condenador. Eso es lo hermoso del reino. No está marcado con un juicio condenador, sino que nosotros recordamos lo que Cristo Jesús dijo: no he venido a condenar, he venido a rescatar. Así que en lugar de vivir como jueces implacables, como aquellos que andan encontrando el error en todo mundo, Dios nos invita a reflejar su misericordia y a reflejar su amor, de manera que entendamos esa misericordia y ese amor que es infinito en Dios. Así nosotros aprendamos a entregar esa misericordia y ese amor infinito y transformador. Si nosotros nos hemos encontrado, si nosotros nos sabemos receptores de la gracia de Dios, si nosotros hemos encontrado la misericordia y el amor derramado en nuestras vidas, entonces nosotros debemos comprender esto que significa y cómo puede significar esto en la vida de otras personas. Si yo he sabido recibir el amor de Dios en mi vida y sé lo que eso significa, tengo que saber que otras personas también necesitan del amor y de la misericordia en vez de juicio y condenación. Dios, a través de Cristo Jesús, nos ha perdonado absolutamente todas nuestras faltas. Nos ha perdonado todos nuestros errores. Nos ha perdonado todas nuestras maldades y pecados, aquellos que no podían ser perdonados por nuestras propias fuerzas, y lo ha hecho a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Es tan grande el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, que dice la Escritura en Miqueas 7:19 que Él ha echado nuestros pecados al fondo del mar. Esto no significa que a Dios le dio amnesia y que no se recuerda de nada. Ahí están y Él sabe dónde los puso, y Él conoce cada uno de nuestros errores y cada una de nuestras virtudes. Lo que significa es que Dios actúa con nosotros como si nunca hubiésemos pecado. Y eso es lo que Dios pide de cada uno de nosotros. Nos ha mostrado su misericordia inmensa, nos ha mostrado su amor tan grande, nos ha cubierto nuestras faltas, nos ha transformado, nos ha liberado del peso de nuestra culpa. Entonces, sabiéndonos receptores de ese tan inmerecido favor, sabiéndonos deudores de tan grande deuda que nosotros tenemos, sería absurdo. Eso es lo que Cristo está diciendo acá. Sería injusto mostrarnos como jueces implacables, tratando con dureza a aquellos que cometen un error, inclusive si el error es contra nosotros. En comparación con la magnitud del perdón que hemos recibido de Dios, cualquier ofensa, cualquier perjuicio que nos haya hecho a nosotros, palidece o parece absolutamente nada. Aún más, si nosotros recordamos que el amor de Dios es tan grande que cubre toda falta, ¿cómo no podemos nosotros perdonar alguna en vez de ser jueces implacables cuando alguien hace malo en contra de nosotros? Así es como Jesús nos llama a vivir una vida que refleje esa misericordia divina. No solo por gratitud, sino que al sabernos nosotros mismos no juzgados, nosotros damos eso porque gracias, no me juzgó a mí, entonces aprendo yo a actuar de la misma manera, sino también porque nosotros hemos sido participantes de ese amor que trasciende todo entendimiento humano. Este amor no solo es para las relaciones fáciles, no solo es para los que nos caen bien, sino que se extiende su misericordia precisamente a los que nos han hecho daño, tal como lo hizo Dios con nosotros, que estando enemistados con Él, Él a su debido tiempo envió a su Hijo Jesucristo para hacer la paz con nosotros. Ese es el estándar que Dios pone en el reino de Dios. Ahora, todavía hace unos días llamaba al pastor Eric y le preguntaba si de verdad quería que leyéramos el verso 6. Porque el verso 6 es un verso que es bastante difícil.
Dice el pasaje en ese, no den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que la huellen con sus patas y volviéndose lo despedacen a ustedes. A primera vista, este verso podría parecer desconectado de todo lo anterior. ¿Qué tiene que ver esto con el asunto de no juzgar para que no sean juzgados, sino que seamos misericordiosos? ¿Qué tiene que ver? Algunos comentaristas incluso dicen eso. Este verso ahí lo metió Mateo y no lo debe haber metido en ese lugar. Sin embargo, creo que John Stott aporta una perspectiva valiosa al recordarnos que el pasaje entero habla sobre cómo debemos relacionarnos, cómo hacemos juicio a la hora de relacionarnos con las demás personas. Los primeros 5 versos que fueron los que hablamos de no hacer justicia, de no hacer juicio, esos nos enseñan cómo debemos aprender a relacionarlos con misericordia y amor con aquellos que cometen errores o pecados, en lugar de juzgar hipócritamente y de forma acusadora. Y este último verso nos habla de un juicio más que nosotros debemos realizar. Es un juicio muy doloroso, es un juicio que ojalá no tengamos que hacer casi nunca. El pasaje habla de manera tajante sobre un grupo de personas a quienes Jesús llama perros y cerdos. Ambos animales eran considerados impuros en la cultura judía. El perro, por ejemplo, si ustedes van al libro de Deuteronomio, nos dice que no van a haber perros en la congregación de Dios. No es que no puedan tener ustedes un perro, ¿verdad? Pero no está hablando del perro, está hablando de cómo le llamaban ellos a los que no eran judíos, que no eran permitidos que entraran adentro del santo templo. Y el cerdo, no hay que hablar de eso. Para nosotros tenemos claro que para la cultura judía era un animal completamente inmundo. Por tanto, lo que está hablando de Jesús es de un grupo de personas a quienes se le da un apelativo sumamente despectivo: perros y cerdos. Y a este grupo de personas Jesús dice algo todavía más fuerte: que no se les puede ofrecer lo santo ni la perla de gran valor. ¿Qué es esto santo? ¿Qué es esta perla de gran valor? Una ocasión Jesús habló sobre la perla de gran valor. Cuando él hablaba sobre esto se refería al reino de Dios. Así que la mayoría de los comentaristas, incluyendo a John Stott, él coincide en que Jesús hace una alusión al reino de Dios, a la salvación y por extensión al evangelio. Es casi como que nos dijera que el tesoro de la sabiduría celestial está reservado para los hijos de Dios y que no debemos ofrecerlo a aquellos que son indignos o que son profanos. Sin embargo, si lo digo de esa manera, podría parecer una contradicción a lo que Cristo también dijo, de que tenemos que ir y predicar el evangelio a toda criatura y que igual que Él no tenemos que hacer acepción de personas. Pero no hay ninguna contradicción en la palabra de Dios, así lo creemos nosotros. Porque los perros y los cerdos, aquí a lo que Cristo Jesús se está refiriendo, no son aquellos que no conocen a Cristo, ni son tampoco aquellos que sus vidas son desordenadas, que son disolutas o que son completamente vacías. No. Se refiere a aquellos que manifiestan de forma clara y deliberada un desprecio completo hacia Dios, hacia su evangelio, hacia Cristo mismo. Que se mofan, que insultan al evangelio de forma directa. Son aquellos que han rechazado el evangelio que se les ofreció con amor, que lo han despreciado de una forma totalmente abierta y tajante. Como dice Juan en su evangelio, el que cree, él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que Jesús no está sugiriendo que dejemos de predicar el evangelio a los incrédulos, sino que advierte contra continuar ofreciendo el mensaje a aquellos que, habiendo tenido numerosas oportunidades de escuchar y de responder de forma positiva al evangelio, lo han rechazado de una manera tan consciente, tan abusiva, tan despreciable, oponiéndose activamente a él. ¿Qué tiene que ver esto con ser misericordiosos antes de portarnos como jueces implacables? ¿Vemos lo que se nos está pidiendo aquí? ¿Nos damos cuenta de lo que implica tomar una decisión tan grave de retener la predicación del evangelio a una persona? Lo que nos está demandando el pasaje es que hagamos un juicio.
Y para llegar a emitir ese juicio es necesario que nos armamos, como ya lo leímos, de toda humildad, que nos hayamos quitado toda máscara nosotros de hipocresía, que no nos acerquemos a esa persona con el afán de condenarla. Recuerden, Pablo mismo decía que él prefería irse fuera del reino de Dios con tal de que sus hermanos judíos pudieran recibir la bendición de la salvación. Y que la realidad es esta. Sí, a veces tenemos que hacer juicios y tomar decisiones que son muy difíciles, como esta decisión que nos está planteando aquí el Señor Jesucristo. Pero aún este tipo de decisiones, de juicios, debe hacerse quitando del corazón la idea de condenar a esa persona, sino que hasta por esas personas nosotros debiésemos doblar las rodillas, cerrar nuestros ojos y pedirle que Dios manifieste su misericordia sobre esta vida, pero que nosotros ya no vamos a exponer el evangelio ante él para que sean ellos los que se encarguen de vituperar el nombre de Cristo. Porque al fin y al cabo, el único juez y el único que decide el destino futuro de una persona y el destino final de una persona es nuestro mismo Dios. John Stott hace una advertencia final. La decisión de dejar de compartir el evangelio con una persona es una decisión sumamente grave. Y él, que predicó por años y años y fue consejero de la reina allá en Inglaterra, él en toda su vida, dice él, probablemente solo una o dos veces, él llegó a la conclusión de que ya no debía seguir ofreciendo el evangelio a esa persona. A nosotros nos debe parecer o llamar igual, al revés. A nosotros, ¿cuántas personas le hemos dejado de compartir el evangelio? Simplemente por desidia. El dejar de compartir el evangelio es algo tan duro, porque nuestro deber debiera ser continuar compartiendo el amor del evangelio de Cristo con paciencia, tal y como Dios lo ha hecho con nosotros, tal y como Dios ha sido paciente con nosotros. La medida no tiene que ver con si una persona te insulta a ti y te dice que tú eres un bruto, que cree tonterías, esa no es la medida. A usted lo pueden insultar la cantidad de veces que sean. Incluso la palabra de Dios que dice que ustedes bienaventurados si por su causa lo maltratan o lo vituperan. Esto puede suceder, que nos maltraten, y esa no es la limitación para seguir compartiendo el evangelio. A esas personas que nos maltratan y que nos miran mal, esas personas necesitan del amor y hay que seguir compartiendo el evangelio. El juicio es muy difícil. Hay que usar todo nuestro entendimiento para poder hacer esto. Al concluir este sermón, quiero hacer un llamado a la reflexión sobre lo que Jesús nos enseña en este pasaje. Su mensaje es claro. No debemos juzgar con dureza ni con hipocresía. Si hemos de juzgar nosotros, que sea con un corazón lleno de misericordia, sabiendo que antes de señalar las faltas de los demás, debemos examinar nuestra propia vida y corregir nuestras propias faltas. Este pasaje es un llamado a la humildad, a reconocer nuestras limitaciones y a practicar el perdón que hemos recibido de Dios y a aprender a extender ese perdón a las demás personas. Sin embargo, Jesús también nos enseña que aunque debemos de ser misericordiosos y debemos de ser sabios y justos, nos recuerda que no debemos ofrecer lo que es santo a quienes no están dispuestos a recibirlo. Esto no implica que dejemos de amar a alguien, que dejemos de compartir el evangelio, sino que debemos discernir cuando alguien de manera descarada y persistente rechaza la gracia que Cristo ofrece. Hoy, al despedirme de este sermón, quisiera que cada uno de nosotros se pregunte, ¿estamos viviendo bajo el estándar de la misericordia, del amor y el perdón que Jesús nos muestra a nosotros? ¿Estamos dispuestos a ser honestos con nosotros mismos y reconocer nuestras faltas mientras ayudamos a los demás con compasión y sin hipocresía? Y finalmente, ¿estamos reflejando el corazón del reino de Dios, un reino de gracia infinita en nuestras relaciones con los demás? Yo los invito que al salir de este lugar llevemos con nosotros el llamado de vivir una vida que refleje el perdón y la misericordia de Dios. Que Dios nos ayude a vivir conforme a su voluntad y nos dé sabiduría y el amor para caminar en sus caminos.
Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por el gran amor que nos tuviste en Cristo Jesús. Gracias porque no nos mandas a no emitir opinión ni juicio. Nos llamas a que seamos humildes, que reconozcamos nuestra propia condición de pecadores y que desde esa condición ayudemos a los demás, no a juzgarlos, sino a salir de los mismos problemas que nosotros aún hemos tenido o que algunos de nosotros aún tenemos. Gracias, Padre, porque al final de cuentas, la medida suprema es el amor, la misericordia, el amor que hemos recibido en Cristo Jesús, que es parte de este reino. Lo agradecemos y lo pedimos todo en Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Que Dios los bendiga.